Después de la división del Imperio Romano en el año 395 d.C., se produjo una serie de acontecimientos que marcaron el destino de las dos partes resultantes, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente sufrió un declive gradual y enfrentó numerosos desafíos internos y externos. Algunos de los principales eventos y factores que contribuyeron a su caída incluyen presión de las invasiones bárbaras a lo largo del siglo V. Varias tribus germánicas, como los visigodos, ostrogodos y vándalos, comenzaron a invadir y establecerse en territorio del Imperio Romano de Occidente. Estas invasiones debilitaron significativamente la autoridad imperial y provocaron la pérdida de vastas extensiones de territorio, inestabilidad política y crisis interna. Las ciudades de fines de la Edad Media experimentaron épocas de grandes crisis y otros de florecimiento estrechamente relacionadas con las características de la vida urbana. Rápida difusión de las epidemias, problemas de abastecimiento, revueltas sociales, pero también atracción de población a causa de mejores servicios y posibilidades de defensa, mejores condiciones jurídicas para sus habitantes, así como oferta de trabajo segura en las urbes comerciales. A finales del siglo VI se crearon las vástidas ciudades de nueva construcción con plano reticular que a principios del siglo XIV se habían extendido ya por Francia, Inglaterra y sus dominios franceses, el Piamonte y España. Se podría asumir de la misma manera que las murallas fueron erigidas en un principio para protegerse a sí misma y a los recursos que este sector empezaba a acumular para reforzar sus posiciones sociales y políticas dominantes. Estas mismas igual eran usadas mayormente como un punto de vista militar, pero este se redujo debido a causa del estado de paz que reinaba en la isla. Principalmente estas también funcionaban como barreras aduaneras, protegiendo los intereses comerciales de los ciudadanos y permitiendo imponer derechos de puertas sobre todas las mercancías que pasaban por sus puertas. Las defensas de las ciudades inglesas en el siglo XIV se diferenciaban de las de Europa continental en varios aspectos. En general, las ciudades inglesas tendían a tener murallas menos masivas y fortificaciones menos elaboradas de las ciudades de Europa continental. Además, las ciudades inglesas a menudo se basaban en defensas naturales, como ríos o colinas, en combinación con murallas, en lugar de depender exclusivamente de fortificaciones artificiales. Esta diferencia puede atribuirse a una menor amenaza de invasiones en Inglaterra en comparación con el continente. La principal razón de las ciudades medievales era proporcionar un lugar seguro para que la gente pudiera comerciar, vivir y trabajar. Durante la Edad Media hubo un gran aumento en el comercio y la industria, y las ciudades proporcionaban centros de comercio donde los mercaderes y artesanos podían vender sus productos. Los dos tipos de mercados más comunes eran el primero, que se caracterizaba de ocupar una plaza destinada a un único fin, situada normalmente en el centro urbano en sus inmediaciones, mientras que la segunda era situada en el ensanchamiento de la calle principal. Las plazas de mercado eran una herramienta de regeneración urbana en la Europa de la Edad Media. El escenario de los intercambios comerciales, la plaza pública de mercado, quedaba delimitada por las instituciones religiosas y civiles, formando parte del núcleo neurálgico y simbólico de la ciudad. En el año 395, el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos partes. Constantinopla fue la capital del Imperio de Oriente. Mientras tanto, el Imperio Romano de Occidente sufrió las invasiones de los pueblos germanos, hasta que poco después, en el año 466, el jefe bárbaro Odoacro depuso al último emperador. Este momento es en el que se considera como final de la Edad Antigua de Occidente y el inicio de la Edad Media. Habría sido una gran etapa de transición en todos los ámbitos: en lo económico, para la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal; en lo social, para la desaparición del concepto de ciudadanía romana y la definición de estamentos medievales; en lo político, para la descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano, que dio paso a una dispersión del poder; y en lo ideológico y cultural, para la abstracción y sustitución de la cultura clásica por las teocéntricas culturales cristiana o islámica. El título de ciudad o estatus de ciudad es una designación simbólica y legal otorgada por un gobierno nacional o subnacional.
Históricamente, el título de ciudad era un privilegio otorgado por un patente real o determinados núcleos de población para situarlas jerárquicamente por encima de otros núcleos tales como villas, aldeas y lugares. En la Edad Media, varios factores contribuían a que una ciudad fuera considerada fuerte y vital. Estos factores incluían murallas y fortificaciones. Las ciudades medievales solían estar rodeadas por gruesas murallas y fortificaciones, murallas defensivas que protegían a la población de los ataques de enemigos. Estas murallas a menudo estaban reforzadas con torres de vigilancia y puertas fortificadas para controlar el acceso a la ciudad. La economía y el comercio, la ubicación geográfica estratégica, el castillo o fortalezas, autonomía y gobierno local, la población y recursos. Estos factores combinados contribuían a la fortaleza y vitalidad de una ciudad medieval, brindando protección, oportunidades económicas y un sentido de identidad y comunidad a sus habitantes. Desde sus inicios, Oxford fue un centro de controversia con estudiantes involucrados en disputas religiosas y políticas. Durante la Guerra Civil, la universidad era partidaria de la monarquía y Carlos I dio un discurso parlamentario en Convocation House, la planta baja de la Biblioteca Bolivariana. En la época victoriana, la universidad asumió un papel importante, especialmente en las controversias religiosas. Durante el siglo XX y el temprano siglo XXI, Oxford añadió a sus estudios una mayor investigación en las ciencias naturales y aplicadas. Hoy en día es una de las universidades más prestigiosas del mundo y un atractivo para miles de visitantes que acuden a Oxford. La primera unión civil entre personas del mismo sexo en Estados Unidos se realizó en el Ayuntamiento de Cambridge. Esta diversidad contribuye al ambiente liberal y puede ser comparada en Berkeley, California, en algunos aspectos. Esto, junto a las históricas protestas estudiantiles y un rechazo al control legal de las rentas de arrendamiento, le ha valido la humorística denominación de República Popular de Cambridge. Cambridge es hoy en día una ciudad renovada urbanamente de clase media alta y con un creciente mercado de propiedades. Cambridge también ha sido llamada por algunos la ciudad de las plazas, ya que la mayor parte de sus distritos comerciales son grandes intersecciones conocidas como squares. Fue un guerrero y conquistador mongol que logró someter y unificar a varias tribus del norte de Asia de su misma etnia por medio de la crueldad y el terror, logrando formar el mayor imperio terrestre. El crecimiento de la universidad en Cambridge fue impulsado por varios factores. En el siglo VII se estableció una escuela de estudios religiosos en la ciudad que posteriormente se convirtió en la Universidad de Cambridge. La ubicación de Cambridge en el río Cam permitió el comercio fluvial y la conexión con otros centros urbanos. Además, el patrocinio real y la presencia de figuras influyentes como el rey Enrique VIII contribuyeron al desarrollo y crecimiento de la universidad. Primero, propósito defensivo. Las bastidas francesas, inglesas y galesas fueron construidas con el propósito principal de servir como fortificaciones defensivas durante la Edad Media. Segundo, diseño compacto. Este diseño permitía una defensa más eficiente y una mejor organización interna. Tercero, muros fortificados. Todas las bastidas estaban rodeadas por muros fortificados construidos con piedra u otros materiales resistentes. Estos muros eran altos y gruesos para proporcionar protección contra ataques de enemigos. Cuarto, torres de vigilancia. Estas torres permitían observar y controlar los alrededores, así como proporcionar una posición defensiva adicional. 5. Calles y plazas organizadas. En el interior de las bástidas se encontraban calles y plazas organizadas de acuerdo con el diseño geométrico. 6. Puertas fortificadas. Cada bástida tenía una u varias puertas fortificadas, las cuales solían estar protegidas por una torre o portalón. Séptimo, presencia de edificaciones internas. Dentro de las bástidas se encontraban edificaciones como casas, tiendas, talleres y otros edificios necesarios para la vida diaria de los habitantes. Octavo y último, importancia estratégica. Tanto las bástidas francesas como las inglesas y galesas eran elementos clave en la estrategia militar y defensiva de la época. Importancia como guarnición militar fortificada. La bastida francesa era también una fuente primaria de introducción agrícola y el centro local de mercado para el comercio. Las bastidas galesas, por otra parte, estaban pensadas inicialmente como bases inexpugnables para las guarniciones militares permanentes y tenían tan solo funciones comerciales de carácter subsidiario.
no obstante a pesar de su función militar. El primer líder de Islam pasó de ser un mercader a convertirse en el predicador de la segunda religión con más creyentes del mundo. Revelación de Alá cuando tenía 40 años. Mientras meditaba en la cueva de Hira, en las afueras de la Meca, se le apareció el arcángel Gabriel para anunciarle que Alá era el único Dios y que él sería su mensajero. También le trasladó 6.232 versos sagrados que debía difundir para salvar al ser humano del infierno. Esos versos se convirtieron en el Corán. Mahoma decidió predicar la nueva fe, animado por su familia. Poco a poco fue logrando seguidores entre las clases más populares, pero se ganó la enemistad de algunas tribus locales. Su discurso monoteísta suponía una amenaza para sus intereses. El Papa, el Obispo, sacerdote, el diácono y el cardenal. Este último son líderes importantes dentro de la jerarquía católica, son nombrados por el Papa y tienen la responsabilidad de asistirlo en la administración de la Iglesia. Los cardenales eligen al Papa en un conclave después de la muerte o renuncia de un Papa. Tras la muerte de Luis V, último rey de la dinastía carolingia en Francia, se inició la dinastía capetiana en el año 987. Hugo Capetio, conde de París, fue elegido rey por los grandes señores feudales de Francia y fundó así la dinastía que gobernaría Francia durante más de 800 años, hasta la Revolución Francesa en 1789. Roberto dirige los asuntos religiosos, por lo cual aumenta la fe en la población y atrae a las personas a la religión. Él fue rey de Francia desde 996 hasta 1031. Fue llamado el piadoso y el sabio por su propiedad religiosa y prudencia. Hizo innumerables donaciones a establecimientos religiosos y construyó una gran cantidad de iglesias y monasterios. Además fue protector de las ciencias y las artes. La unificación italiana, conocida como Risorgimento, fue el resultado de varias guerras, apuestas arriesgadas, complejas tramas políticas, traiciones y algún golpe de suerte. En la primera fase, varios estados como el reino lombardo-veneto estaban bajo el dominio austriaco. Los estados pontificios, el reino de la Piamonte, Cerdeña, el reino de las dos Sicilias, conformaban la península italiana y durante 1821 a 1849 a esos estados se les deseaba unificar. Fue entonces que Napoleón III se interesó en ese tema, por lo que primero deberían de expulsar a los austriacos del norte. Durante mucho tiempo en batalla, los austriacos fueron vencidos. La Liga recibió el apoyo incondicional del Papa Alejandro III y sus sucesores, deseosos tanto de verse libres de la influencia imperial como de aumentar su poder en la península itálica. En la batalla de Legnano del 29 de mayo de 1176, las tropas imperiales fueron derrotadas y Federico se vio forzado a firmar una tregua de 6 años. Las cruzadas fueron un tipo de guerra santa utilizada y mandada a predicar por el Papa en defensa de la Iglesia y los cristianos, o contra de los enemigos de la Iglesia, que podía tener carácter defensivo como ofensivo y por lo tanto podía tener lugar en cualquier escenario. Hubo 8 grandes cruzadas oficiales entre 1095 y 1270 y muchas más no oficiales. Sin embargo, ninguna sería tan exitosa como la primera, y para el año 1291 los estados cruzados creados en el Medio Oriente fueron absorbidos en el sultano mameluco. Siglo VI. El comercio a larga distancia en la antigua Roma fue promovido por la expansión del Imperio Romano. Las rutas comerciales se extendían desde Europa hasta Asia y África, facilitando el intercambio de bienes y culturas, y también en los siglos XV y XVI. Durante este periodo se producirá una serie de eventos históricos y descubrimientos geográficos que impulsarán el comercio a niveles sin precedentes. En primer lugar, en el siglo XV tuvo lugar la era de los descubrimientos encabezada por exploradores como Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Fernando de Magallanes. Calera, de unos 10 metros de solora y 8 a 9 bancadas, sus dimensiones la hacían idónea para desplazarse con seguridad hasta las calas de pesca situadas en el borde de la plataforma continental, alejándose varias millas de la costa. Según la estación, se dedicaba a la pesca de la merluza, el besugo y ocasionalmente el bonito.
La calera era también la lancha que se empleaba para el atogaje y remolque de los barcos. La peregrinación se consideraba una práctica de fe fundamental y una expresión concreta de la devoción religiosa. Aquí están algunos aspectos destacados de su importancia. Religión y salvación. La peregrinación era vista como un acto de obediencia y devoción hacia Dios. Muchas personas se creían que al emprender un viaje a un lugar sagrado como Santiago de Compostela, Roma, Jerusalén, culto o reliquias durante la Edad Media, fortalecimiento de la fe, intercambio cultural y social, el desarrollo de rutas y centros de peregrinación. Este último, la peregrinación, generó la necesidad de establecer rutas y centros de acogida para los peregrinos. Esto condujo al desarrollo de infraestructuras como caminos, hospitales, monasterios y catedrales a lo largo de las rutas de peregrinación. Estos lugares se convirtieron en importantes centros religiosos, económicos y culturales, impulsando el crecimiento de ciudades y estimulando el comercio y el intercambio de ideas. La de la peste bubónica es considerada la peor pandemia que ha afectado a la humanidad. Históricamente se le conoció como la peste negra, en referencia a que causa gangrena en ciertas partes del cuerpo, como los dedos de las manos y los pies, que terminan totalmente ennegrecidos. Porque es más fácil asociar a los hechos con ese nombre, pero en sí dicho nombre no representa la realidad del suceso. En primer lugar, no duró 100 años, ni el segundo, porque tampoco fue una guerra en el sentido estricto de la palabra, ya que lejos de ser un enfrentamiento interrumpido entre dos contendientes, en realidad consistía en una serie de enfrentamientos militares y diplomáticos breves y largas treguas. Mahoma es el profeta fundador de Islam y su vida y enseñanzas son fundamentales para la religión. Su figura es importante para los musulmanes y su legado ha tenido un impacto significativo en la historia y cultura del mundo islámico. La ruta de la seda fue un camino hacia Occidente y la India con los asentamientos humanos, una red compleja de rutas comerciales que creó un intercambio multicultural por 15 siglos.